Mi mejor amiga estaba convencida de que estaba enamorada del novio mucho mayor de su madre y empezó a salir con él en secreto. Pero luego se quedó embarazada de él, así que no tuvimos más remedio que exponer su asqueroso secreto y arruinarlo para siempre. En el 11º grado, mi mejor amiga empezó a venir a la escuela con ropa de Urban Outfitters y Brandy Melville. Eran marcas que ni yo, ni ella, ni ninguna otra chica de nuestro grupo de amigos podía permitirse, así que inmediatamente la acosamos a preguntas. Oh, mi mamá consiguió un nuevo novio, y él está tratando de ganarse mi afecto, nos dijo. Me reí porque yo misma sabía lo que se sentía. Exprímelo hasta que se quede seco, se rió otra de nuestras amigas. No volvimos a tocar el tema hasta una semana después, cuando entró en la escuela con una sonrisa sospechosamente brillante en la cara. No es que Jane fuera necesariamente una persona negativa, pero definitivamente era muy introvertida. Sinceramente, pensé que se había echado novio. Incluso su piel estaba más limpia, pero no quería avergonzarla delante del grupo. Así que, después de la escuela, le pregunté a la ligera si estaba viendo a alguien. Su cara se puso automáticamente súper roja. Por favor, no me vuelvas a preguntar eso, dijo. Su tono era de advertencia, frío, muy distinto al de Jane. Durante los días siguientes, empecé a prestarle mucha atención. Y un día, tenía una pulsera de dijes de Pandora llena de colgantes mal escondida bajo la manga. Bueno, los ingresos de su familia eran más o menos los mismos que los míos. Así que no tenía ningún sentido. Y como muchos de nuestros amigos se estaban aficionando a hurtar en tiendas, supuse que ella estaba haciendo lo mismo. Así que ahora eres una pequeña cleptómana, ¿eh? Le pregunté un día mientras me reía. Su cara se puso roja como antes, pero en lugar de vergüenza, era ira. Te dije que dejaras de decirme cosas así, dijo antes de levantarse e irse. Cuando llegué a casa, me di cuenta de que había perdido un seguidor en Instagram, y mi instinto me dijo que comprobara si era Jane, y lo era. ¿Y recuerdan que dije que Jane y yo éramos mejores amigas? Bueno, lo éramos. Hemos usado la ropa interior de la otra y nos hemos prestado los calcetines. Una vez que vino de vacaciones con mi familia, solo había un baño, así que yo me duchaba mientras ella se cepillaba los dientes. Y ninguna de las dos se sentía incómoda. Era prácticamente como mi hermana. Así que dejar de seguirme fue una gran señal de alerta. Y estaba claro que no me iba a decir la verdad. Así que, en lugar de ser una amiga paciente normal, me presenté en su casa con un plato de galletas de $3 envueltas en papel de aluminio y fingí que las había hecho para ella. Un hombre que no reconocí abrió la puerta. Estaba en calzoncillos y nada más. Ni siquiera pareció incómodo cuando me vio. Detrás de él estaba Jane en una bata de seda, apenas cubriendo su cuerpo y con el maquillaje estropeado. Mi corazón se heló y ella corrió instantáneamente al baño. «Hola», grité con un entusiasmo excesivo, tratando de compensar la tensión que se había formado. Solo quería dejar esto. Espero que lo disfruten. Luego me subí a mi coche y conduje tan rápido como pude a la vuelta de la esquina. Mi mejor amiga estaba siendo víctima de grooming. ¿Qué se supone que debes hacer en estas situaciones? Podría ir a la policía, pero sin que Jane confesara, no serviría de nada. Así que llamé a nuestra amiga Emily. Ella era la única en la que podía confiar que vería la situación como algo realmente peligroso en lugar de un chisme jugoso. Además, era el tipo de amiga que de alguna manera siempre sabía qué hacer. Y esta vez no fue diferente. Ella dijo: «Necesitamos convencer a Jan de que lo que está pasando está muy mal y que la están manipulando». Bueno, a finales de mes, Emily debía presentar un proyecto en clase sobre los peligros del mundo online. Me dijo que confiara en ella y que intentara recuperar la confianza de Jane mientras tanto. Así que lo hice. Al día siguiente en la escuela, Jane estaba súper tensa. Y me di cuenta de que estaba esperando a ver si yo sacaba el tema. Después de que se dio cuenta de que no lo haría, actuó con calidez conmigo. Fue como en los viejos tiempos. A partir de ahí, noté que dejó de intentar ocultar su creciente colección de joyas lujosas. Empezó a llevar un relicario todos los días que tenía una foto dentro. Sentí que la presentación de Emily no podía llegar lo suficientemente pronto. Ella comenzó con el ciberacoso y el intercambio de contraseñas, así que no tenía idea de hacia dónde iba hasta que llegó al grooming en línea. Dedicó una diapositiva entera a personas mayores que encuentran a personas más jóvenes. Les envían dinero y fingen que las aman para recibir favores. Fue perfecto porque no solo toda la clase jadeó de disgusto, sino que la profesora incluso intervino para decir lo inaceptable que era este comportamiento. Vi cómo poco a poco se sentía más incómoda, moviendo la pierna arriba y abajo súper rápido y mordiéndose todas las uñas. Supe que las cosas se estaban poniendo realmente bien cuando pidió ir al baño y salió corriendo llorando, porque sabía que era por su propio bien. Pero en cuanto empezó el almuerzo, recibí el texto. Jane me estaba bombardeando a mensajes pidiéndome que la viera en el baño.
La encontré abrazándose las piernas contra el estómago en el cubículo. Su cara estaba completamente roja y ni siquiera podía respirar. Micaela, le acaricié el pelo, esperando a que finalmente lo soltara. Estoy embarazada. Se me cayó la mandíbula. Me aparté un poco de ella para ver si estaba bromeando. Ni siquiera podía pronunciar la palabra padrastro, pero ella asintió de todos modos. La abracé súper fuerte y simplemente le recordé que estábamos juntas en esto. Esto hizo que se relajara un poco. Nos quedamos así por lo que pareció una eternidad hasta que su respiración finalmente se estabilizó. Saqué unas toallas de papel ásperas del dispensador y la ayudé a limpiarse la cara. Sonó el timbre para el quinto periodo, pero ninguna de las dos se movió. ¿De cuánto tiempo estás? Pregunté suavemente, tratando de mantener mi voz tranquila, aunque mi corazón latía a 1000 por hora. 8 semanas, creo, susurró, mirando el sucio suelo del baño. Me hice 3 pruebas. Todas dieron positivo. ¿Él lo sabe? Pregunté, temiendo ya la respuesta. Jane asintió, con lágrimas frescas cayendo por sus mejillas. Dijo, es mi culpa por haberlo atrapado. Se rió amargamente como si yo hubiera querido esto. Respiré hondo. Jane, tenemos que decírselo a alguien, a una orientadora o algo así. Para mi sorpresa, ella asintió. Sé que ya no puedo hacer esto, Micaela. Anoche, él se subió la manga, revelando un moretón oscuro rodeando su muñeca. Se enojó cuando dije que quería quedármelo. Mi sangre hirvió, pero mantuve mi cara neutral. Vamos con la señora Reyes, sugerí, refiriéndome a la orientadora escolar que a todos les gustaba. Ahora mismo. Jane vaciló, luego asintió. Caminamos juntas hacia la oficina de la orientadora, con mi brazo alrededor de sus hombros. La señora Reyes miró una sola vez el rostro manchado de lágrimas de Jane e inmediatamente nos hizo pasar a su oficina, cerrando la puerta tras nosotros. La señora Reyes nos observó con una expresión amable. Estás haciendo lo correcto, le susurré a Jane. Lo prometo. La señora Reyes se aclaró la garganta. Jane, necesito preguntar, ¿estás en peligro inmediato? ¿Debemos contactar a las autoridades? El cuerpo de Jane se puso rígido contra el mío. Nada de policía, dijo firmemente. Por favor, él sabrá que fui yo quien lo contó. La señora Reyes y yo intercambiamos miradas. Pude ver que ella estaba legalmente obligada a reportar ciertas cosas, pero el miedo en los ojos de Jane era inconfundible. El refugio que Emily encontró no requiere la intervención de la policía de inmediato, expliqué rápidamente. Pueden ayudarla a decidir los siguientes pasos de forma segura. La señora Reyes asintió lentamente. Puedo llevarlas a ambas allí después de la escuela. Mientras tanto, Jane, puedes quedarte aquí en mi oficina. Jane apretó mi mano tan fuerte que sus nudillos se pusieron blancos. No me dejes sola. Me quedaré, prometí, mirando a la señora Reyes, quien asintió con su permiso. Les escribiré a ambas notas de ausencia justificada para el día, dijo, saliendo para darnos privacidad. Una vez solas, Jane volvió a romper a llorar. Se va a poner muy furioso, Micaela. No entiendes cómo es cuando está enojado. El moretón alrededor de su ojo se había vuelto de un color amarillo verdoso enfermizo, oculto bajo una capa de corrector que ahora se corría por su cara con sus lágrimas. Me pregunté qué otras marcas estaban ocultas bajo su ropa. ¿Qué pasó con el bebé, Jane? Pregunté suavemente. Ella miró al suelo, con los hombros encogidos. Le dije que estaba embarazada. Dijo que estaba tratando de atraparlo. Su voz se volvió hueca, apenas por encima de un susurro. Me llevó a una clínica a 2 pueblos de distancia, pagó en efectivo, usó nombres falsos, dijo que si alguna vez se lo decía a alguien, le diría a mi mamá que yo era una ramera. Mi sangre hirvió, pero mantuve mi cara neutral, tragándome la rabia que amenazaba con desbordarse. ¿Querías quedártelo? Jan se encogió de hombros impotente. No lo sé. No pude decidir nada. Y el ojo morado. Vomité en su coche después. Dijo que lo hice a propósito. Nos sentamos en silencio un rato, la cabeza de Jane en mi hombro, su respiración calmándose gradualmente. Le envié un mensaje a Emily diciéndole que estábamos en la oficina de la orientadora y sobre el plan de ir al refugio después de la escuela. Emily respondió de inmediato. Yo también voy. No se vayan sin mí. Alrededor de la hora del almuerzo, la señora Reyes nos trajo sándwiches de la cafetería. Jane apenas tocó el suyo, pellizcando la corteza antes de dejarlo a un lado. El sándwich se quedó allí sobre el escritorio, con un solo mordisco. Recordé cómo Jane solía comerse todo lo que veía. Siempre se terminaba mis sobras y bromeaba diciendo que tenía un pozo sin fondo por estómago. Ahora parecía haber perdido al menos 15 libras desde el comienzo del año escolar. ¿Y si mi mamá me reporta como desaparecida? Preguntó de repente. El refugio ayudará con eso, le aseguré.
aunque no estaba del todo segura de cómo funcionaba. Se ocupan de situaciones como esta todo el tiempo. Jane asintió, pero pude ver que estaba imaginando los peores escenarios en su cabeza. Seguía revisando su teléfono, que vibraba ocasionalmente con textos que no me dejaba ver. ¿Es él? Pregunté después de que la tercera notificación la hiciera estremecerse. Jane asintió, con los dedos temblando mientras silenciaba su teléfono. Cree que estoy en la escuela. Si no respondo pronto, podría presentarse aquí. Mi estómago se hundió como una piedra. Entonces vámonos ahora. No tenemos que esperar hasta después de la escuela. Le envié un mensaje a Emily, quien respondió que nos vería en el coche de la orientadora en 5 minutos. La señora Reyes aceptó llevarnos de inmediato cuando le explicamos nuestras preocupaciones. Mientras caminábamos por los pasillos vacíos hacia el estacionamiento del personal, Jane se detuvo de repente, con la mano volando a su cuello. Mi relicario, susurró, tocando su cuello desnudo. Lo dejé en mi casillero. Necesito buscarlo. Jane, deberíamos irnos ahora. Lo necesito, insistió, con los ojos salvajes de pánico. Por favor, Micaela, solo será un segundo. Contra mi buen juicio, acepté. Nos desviamos hacia su casillero donde Jane giró rápidamente la combinación y recuperó el relicario de oro. En lugar de ponérselo, lo dejó caer en una lata de refresco vacía de un cubo de basura cercano. Ya no lo quiero, dijo en voz baja, pero tampoco quiero que él lo tenga. Nos reunimos con Emily y la señora Reyes en el coche. El trayecto hasta el refugio duró unos 20 minutos, durante los cuales Jane se puso cada vez más ansiosa, pellizcándose las cutículas hasta que una empezó a sangrar. Le tendí un pañuelo de mi mochila y ella se lo envolvió alrededor del dedo sin siquiera mirarlo. A través de la ventanilla del coche, vi cómo los vecindarios cambiaban de nuestro familiar suburbio a una zona con más edificios de apartamentos y pequeños negocios. La señora Reyes conducía con cuidado, mirando a menudo por el retrovisor para asegurarse de que no nos seguían. El refugio para mujeres era un edificio anodino con cámaras de seguridad y un sistema de timbre en la entrada. Nada por fuera indicaba lo que era. Parecía cualquier otro edificio de oficinas con paredes beige lisas y un pequeño aparcamiento. La señora Reyes habló por el intercomunicador y nos dejaron pasar. Dentro, una mujer llamada Tara nos saludó. Tenía ojos amables y un comportamiento serio que de alguna manera me tranquilizó. Llevó a Jane a una habitación privada para hablar mientras Emily, la señora Reyes y yo esperábamos en una pequeña sala con muebles desgastados pero limpios. ¿Estará a salvo aquí? Le pregunté a la señora Reyes, retorciendo el dobladillo de mi camiseta. Sí, me aseguró. Este lugar tiene excelentes protocolos de seguridad. Emily sacó su cuaderno, pasando a una página llena de su pulcra letra. Traje toda mi documentación, todo lo que he recogido sobre Kevin, fechas, las publicaciones de Instagram, todo. La señora Reyes pareció impresionada. Eso será de gran ayuda, Emily. Miré alrededor de la sala de espera, viendo los carteles sobre violencia doméstica y planes de seguridad. Había folletos en varios idiomas apilados en una mesita, y una zona de juegos para niños en una esquina con juguetes limpios. Un tablón de anuncios en una pared tenía historias de éxito clavadas. Notas anónimas de mujeres que habían reconstruido sus vidas después de dejar situaciones de abuso. Me pregunté si Jane algún día escribiría su propia nota para ese tablón. Después de una hora, Tara regresó sin Jane. Se está instalando en una habitación, explicó. Ha aceptado quedarse con nosotros por ahora. ¿Podemos visitarla? Pregunté, extrañando ya a mi amiga. No durante las primeras 72 horas, dijo Tara amablemente. Es el protocolo para situaciones de alto riesgo. Necesita tiempo para descomprimirse sin influencias externas. Mi corazón se hundió, pero lo entendí. ¿Puede al menos enviarnos mensajes? Puede usar nuestro teléfono del refugio para llamarlas a horas designadas, explicó Tara. No se permiten dispositivos personales inicialmente. Es por la seguridad de todos. Es probable que Kevin tenga software de rastreo en su teléfono. Dejamos nuestra información de contacto y nos preparamos a regañadientes para irnos. Antes de hacerlo, Tara nos permitió una rápida despedida. Jane estaba sentada en una cama individual en una habitación pequeña pero limpia, luciendo a la vez aterrorizada y aliviada. La habitación era sencilla, solo la cama, una pequeña cómoda y un escritorio con una silla. Una ventana daba a un pequeño patio, pero las persianas estaban parcialmente bajadas por privacidad. Estoy muy orgullosa de ti, le dije, abrazándola fuerte. Gracias por no rendirte conmigo, susurró, con su aliento cálido contra mi oído. El viaje de vuelta a la escuela fue silencioso. La señora Reyes nos dejó a Emily y a mí con notas de ausencia justificada. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Emily mientras caminábamos hacia nuestros casilleros. Esperamos, supongo, dije, sintiéndome extrañamente vacía.
Después de semanas de preocupación y planificación, Jane estaba finalmente en un lugar seguro, pero la situación estaba lejos de resolverse. Esa noche, mi teléfono sonó con un número desconocido. Era Jan llamando desde el teléfono del refugio. ¿Cómo estás?, le pregunté, acurrucándome en mi cama. Asustada, admitió. Pero son muy amables aquí. Hay otra chica de mi edad también. ¿Te ha llamado mi mamá? Jane suspiró. Sí. Le dije que me quedaría contigo unos días. Se lo creyó. De todas formas, está trabajando turnos dobles esta semana. Y él, me ha llamado como 20 veces, dijo Jane, con la voz temblorosa. La gente del refugio dice que no debo responder. Me están ayudando a decidir qué hacer a continuación. Descubrieron que había instalado aplicaciones de rastreo en mi teléfono. Así sabía siempre dónde estaba. Después de colgar, intenté concentrarme en los deberes, pero no podía concentrarme. Mi libro de matemáticas estaba abierto en mi escritorio, pero las ecuaciones se emborronaban mientras mi mente seguía volviendo a Jane. Me preguntaba qué estaría haciendo en ese momento. Si tenía miedo en ese lugar extraño, si se arrepentía de su decisión de irse. Revisé mi teléfono cada pocos minutos, aunque sabía que no volvería a llamar esta noche. Alrededor de las 10 p.m. Mi teléfono volvió a sonar. La madre de Jane. Michaela, ¿de verdad se está quedando Jane contigo?, preguntó la señora Walker, con voz tensa de sospecha. Mi corazón se aceleró. Sí, señora Walker. Estamos trabajando en un gran proyecto juntas. La mentira me supo amarga. Eso es raro porque Kevin acaba de pasar por delante de tu casa y ha dicho que todas las luces estaban apagadas, excepto en lo que debe ser el cuarto de tus padres. El hielo inundó mis venas. Él había pasado por mi casa buscando a Jane. Estamos en el sótano, improvisé. Hay mejor wifi allí abajo. La señora Walker no pareció convencida, pero dijo que volvería a llamar mañana. Tras colgar, llamé inmediatamente al refugio y les pedí que avisaran a Jane. La mujer que respondió se tomó mi mensaje en serio, prometiendo avisar a Jane de inmediato. Luego revisé todas las cerraduras de nuestras puertas y ventanas, cerrando bien las cortinas. La idea de Kevin pasando por delante de mi casa vigilando me puso la piel de gallina. No pude dormir esa noche, sobresaltándome con cada crujido y sonido fuera de mi ventana. No dejaba de imaginar su coche negro aparcado al otro lado de la calle, con los ojos vigilando mi casa. Al día siguiente en la escuela, ya circulaban rumores sobre la ausencia de Jane y mi desaparición con ella el día anterior. Oí susurros mientras caminaba por el pasillo. Embarazada, se escapó, novio secreto. Ignoré los susurros y me reuní con Emily en el almuerzo. Kevin pasó por mi casa anoche buscando a Jane, le dije en voz baja. Los ojos de Emily se abrieron de par en par. ¡Qué miedo! ¿Crees que sospecha algo? Definitivamente. Y tiene a la mamá de Jane convencida de que algo pasa, también. Pasamos el almuerzo pensando qué hacer a continuación. Emily había estado investigando casos similares y descubrió que, sin que Jane hiciera una declaración oficial a la policía, no se podían tomar muchas medidas legales contra Kevin. El refugio la ayudará con las opciones de orden de alejamiento, dijo Emily, pero ella tiene que estar dispuesta a dar el paso. Después de la escuela, recibí otra llamada de Jane. Parecía más centrada que el día anterior. La orientadora de aquí es increíble, dijo. Me está ayudando a ver lo mal que estaba todo con Kevin, cómo me manipuló desde el principio. Eso es genial, Jane. Pero no estoy lista para ir a la policía, continuó. Todavía no. Necesito aclarar algunas cosas primero. Entendí sus dudas, pero una parte de mí se preocupaba por cuánto tiempo podría esconderse en el refugio. Tu madre me llamó anoche. Kevin te está buscando. Jane guardó silencio un momento. Lo sé. El refugio dijo que ha llamado a su línea principal un par de veces. No confirman ni niegan si alguien se aloja allí, pero es solo cuestión de tiempo que lo descubra. Esa noche, no pude dormir. No dejaba de imaginarme a Kevin pasando por delante de mi casa, vigilando, esperando. Volví a comprobar todas las cerraduras antes de acostarme y me sobresalté con cada crujido y quejido de nuestra vieja casa al asentarse. Mi habitación estaba en el segundo piso, pero aún así mantuve las cortinas bien cerradas, paranoica de que alguien me vigilara desde fuera. Intenté distraerme con los deberes y Netflix, pero mi mente no dejaba de dar vueltas a los peores escenarios. A la mañana siguiente, recibí un mensaje de un número desconocido. Sé lo que hiciste. No te metas en cosas que no te incumben. Me temblaron las manos al leerlo. El mensaje era lo suficientemente vago como para referirse a cualquier cosa, pero yo sabía exactamente de quién era y qué significaba. Tiene que ser Kevin, dijo, añadiendo el mensaje a su documentación. ¿Debemos decírselo a alguien? Dudé. Esperemos a ver si hace algo más. No quiero empeorar las cosas para Jane. Pero a la hora del almuerzo, las cosas se habían agravado.
La madre de Jane se presentó en la escuela exigiendo hablar conmigo. La oficina me llamó y encontré a la señora Walker con aspecto demacrado y enfadado. Tenía ojeras oscuras. Su uniforme de enfermera estaba arrugado como si viniera directamente de un turno de noche. ¿Dónde está mi hija? Me exigió en cuanto me vio. Señora Walker, no me mientas, me espetó. Kevin me contó todo sobre cómo has estado llenando la cabeza de Jane con mentiras, tratando de ponerla en nuestra contra. Me quedé boquiabierta. ¿Qué? Me enseñó los mensajes, continuó. Jane le contó cómo has estado celosa de su relación. ¿Cómo te has estado inventando historias sobre él? Mi mente volaba. ¿Qué mensajes? Jane nunca diría esas cosas. Entonces me di cuenta. Kevin debía tener acceso a las cuentas de Jane. El refugio había encontrado aplicaciones de rastreo en su teléfono. ¿Qué más podría haber instalado? Señora Walker, eso no es cierto. Dije con cuidado. Kevin no es quien usted cree que es. Sus ojos se entrecerraron. Kevin no ha sido más que un apoyo para nuestra familia. Es la única figura paterna que Jane ha conocido. Me mordí lo que realmente quería decir. ¿Ha hablado usted con Jane directamente? No a través de Kevin, sino directamente. Un destello de duda cruzó su rostro. Me envió un mensaje. Está bien y necesita espacio de su propio teléfono. La señora Walker vaciló. Bueno, desde su número. Respiré hondo. Señora Walker, creo que debería intentar hablar con Jane directamente. Eso es todo lo que digo. Se fue con aspecto preocupado, lo que consideré una pequeña victoria. Llamé inmediatamente al refugio para advertirles de la escalada de Kevin y de su aparente acceso a las cuentas de Jane. Esa tarde, Emily y yo fuimos a la comisaría local para preguntar hipotéticamente qué se podía hacer en una situación como la de Jane. La comisaría era pequeña, con luces fluorescentes y olor a café por todas partes. El oficial de la recepción pareció aburrido al principio, pero se animó cuando mencionamos que nuestra situación hipotética implicaba a una menor. La oficial con la que hablamos, una mujer llamada Detective Morales, escuchó atentamente. Tenía ojos amables pero una expresión seria, tomando notas mientras explicábamos la situación sin usar nombres. Sin que la víctima dé un paso al frente, nuestras manos están atadas, explicó. Pero si tienen pruebas de un delito, podemos investigar. Emily mencionó las publicaciones de Instagram y el mensaje amenazador que yo había recibido. La detective Morales nos dio su tarjeta. Si tu amiga decide dar un paso al frente, o si sientes que estás en peligro, llámame directamente. Pasó una semana. Jane llamaba a diario desde el refugio, sonando cada vez más fuerte. Estaba trabajando con orientadores y defensores legales, preparándose para lo que viniera después. Su madre finalmente se había puesto en contacto con ella directamente y empezaba a encajar la verdad, aunque Jane aún no se lo había contado todo. Seguí yendo a clase, intentando concentrarme, pero mi mente estaba constantemente en Jane y en si estaba a salvo. Entonces, una mañana, llegué a la escuela y encontré a Kevin esperando en el estacionamiento, apoyado en su caro coche negro. Se me hundió el estómago, pero seguí caminando, con la cabeza baja, esperando que no me reconociera. Pensé en dar media vuelta, pero había otros alumnos alrededor y pensé que estaría más segura entre la multitud. Michaela, ¿verdad?, gritó con voz amable, la amiga de Jane. Me detuve con el corazón palpitante. De cerca, pude ver lo que Jane podría haber encontrado atractivo. Era guapo, de una forma refinada, con una sonrisa fácil que no llegaba a sus ojos fríos. Llevaba un reloj de aspecto caro y ropa de diseño, y parecía completamente fuera de lugar en el aparcamiento de nuestro instituto. Jane ha pasado por un momento difícil, dijo en tono de conversación, como si fuéramos viejos conocidos. Su madre y yo estamos muy preocupados por ella. No la he visto, mentí, agarrando la correa de mi mochila con tanta fuerza que me dolieron los dedos. Qué extraño, porque su madre dijo que se quedaba contigo. Su sonrisa permaneció fija, pero sus ojos se endurecieron. No le mentirías a un padre preocupado, ¿verdad? Tengo que ir a clase, dije, intentando pasar de largo. Se interpuso en mi camino y su colonia me abrumó. Sé que crees que la estás ayudando, pero no es así. Jane tiene problemas, delirios. Ya ha hecho acusaciones antes. Se me erizó la piel. Realmente tengo que irme. Dile que me llame, dijo, apartándose finalmente. Dile que la perdono. Podemos solucionar esto. Prácticamente corrí hacia el edificio, enviando un mensaje a Emily mientras iba. Me recibió en mi casillero, con la cara pálida. Te estaba esperando, susurró. Eso es intimidación. Deberíamos llamar a esa detective. Asentí, todavía temblando. Está intentando manipularme. Hacerme pensar que Jane es el problema. Durante el almuerzo, llamamos a la detective Morales e informamos del encuentro. Se lo tomó en serio, pero nos recordó que,
sin que Jane presentara una denuncia. No podían hacer mucho con respecto a Kevin específicamente. Pero puedo hablar con él sobre el acoso si se te vuelve a acercar en la escuela, ofreció. Eso es un asunto aparte. Después de la escuela, llamé a Jane y le conté el encuentro. Está desesperado, dijo ella. Su voz era más fuerte de lo que había oído en semanas. La gente del refugio dice que en realidad es una buena señal. Significa que está perdiendo el control. Tu madre vino a la escuela la semana pasada, le dije. Creo que está empezando a cuestionar las cosas. Jane guardó silencio un momento. Se lo voy a contar todo. El refugio se ha ofrecido a mediar en la conversación. ¿Creen que me creerá si lo oye directamente? ¿Estás segura de que estás lista? No, admitió Jane, pero no puedo esconderme para siempre. 2 días después, Jane me llamó con noticias. Mi madre vino al refugio. Hablamos durante horas. Se le quebró la voz. Me cree, Micaela. Lo echó de casa. El alivio me invadió. Eso es increíble, Han. Está solicitando una orden de alejamiento, continuó Han. Y he decidido hacer una declaración a la policía. Todavía no es una denuncia completa. Pero lo suficiente para abrir un expediente. Sentí que podía respirar correctamente por primera vez en semanas. Estoy muy orgullosa de ti. Vuelvo a la escuela la semana que viene, añadió. Mamá está mirando de trasladarme a Westlake para empezar de cero, pero eso puede llevar tiempo. Los días siguientes pasaron en un torbellino de preparativos. Emily y yo limpiamos el casillero de Jane, recogiendo sus libros y objetos personales. Lo empaquetamos todo con cuidado en una caja. Sus libros de texto, algo de ropa de repuesto de la clase de gimnasia, unas cuantas fotos pegadas en el interior de la puerta del casillero. La orientadora organizó que Jane tuviera tareas modificadas para ponerse al día con el trabajo perdido. Incluso fui de compras con mi madre para comprarle a Jane un regalo de bienvenida. Un sencillo brazalete de plata para sustituir la pulsera de dijes que había abandonado. No era caro, solo una fina banda de plata con un pequeño dije de corazón. Pero esperaba que simbolizara un nuevo comienzo. La mañana en que Jane iba a volver, esperé ansiosa en el aparcamiento. Cuando el coche de su madre se detuvo, corrí hacia allí. Jane salió con un aspecto diferente. Tenía el pelo más corto y vestía una camiseta sencilla y vaqueros en lugar de la ropa llamativa que le había comprado Kevin. El relicario y la pulsera de dijes habían desaparecido. Me abrazó fuerte. Gracias, susurró. Por todo. El día no fue fácil. La gente se quedaba mirando y susurraba. Unos cuantos compañeros insensibles preguntaron dónde había estado y si eran ciertos los rumores de que estaba embarazada. Emily y yo la flanqueamos como guardaespaldas, acallando preguntas y creando una barrera entre Jane y el resto de la escuela. En el almuerzo, Jane parecía abrumada por el ruido de la cafetería, así que comimos fuera. El aire primaveral era cálido y encontramos un lugar tranquilo bajo un árbol, lejos de la zona principal del almuerzo. Kevin sigue enviando mensajes a mi madre, dijo en voz baja. El número está bloqueado, pero él crea otros nuevos. La policía dice que no es suficiente para violar la orden de alejamiento temporal, ya que no se está poniendo en contacto conmigo directamente y los mensajes no son explícitamente amenazantes. ¿Ha intentado ponerse en contacto contigo?, preguntó Emily. Jane sacudió la cabeza. No directamente. Pero a veces tengo miedo de ir a casa. ¿Y si está esperando? Tu madre cambió las cerraduras, ¿verdad?, pregunté. Sí. Y pusimos una cámara de seguridad en la puerta principal, confirmó Jane. Pero aún así, comprendí su miedo. Yo misma había estado asustada desde que Kevin se me acercó en el estacionamiento. Esa tarde, mientras caminábamos hacia el estacionamiento después de clase, Jane se quedó paralizada de repente. Ese es su coche, susurró, señalando un sedán negro al ralentí cerca de la salida. Inmediatamente tiré de ella hacia el edificio. Vamos a la oficina. Llamaremos a tu madre y a la policía. Informamos del avistamiento al oficial de seguridad de la escuela, que fue a comprobarlo. Pero el coche ya se había ido. Jane temblaba tanto que la enfermera sugirió que se acostara hasta que su madre pudiera recogerla. No va a parar, dijo Jane, con lágrimas corriendo por su cara. Seguirá encontrando formas de llegar a mí. La agarré de la mano con fuerza. No le dejaremos. La madre de Jane llegó con aspecto frenético. Abrazó a Jane con fuerza antes de volverse hacia mí. Gracias por cuidar de ella, Michaela. Siempre, prometí. Esa noche, recibí una llamada de Jane alrededor de la medianoche. Estaba fuera de nuestra casa, susurró. Solo sentado en su coche vigilando. Mamá llamó a la policía, pero se fue antes de que llegaran. ¿Hicieron un informe? Sí, pero dijeron que técnicamente todavía no está violando la orden de alejamiento ya que se quedó en propiedad pública y no se nos acercó ni se comunicó directamente. Se le quebró la voz. Estoy tan cansada, Michaela,
Solo quiero que esto acabe. Al día siguiente, Jane no vino a la escuela. Su madre dijo que estaba enferma, pero cuando le envié un mensaje, Jane admitió que se estaban quedando en un hotel porque no se sentían seguras en casa. Emily y yo nos reunimos a almorzar para pensar. El refugio dijo que podrían ayudarla a trasladarse de escuela rápidamente, me recordó Emily. Quizás sea la mejor opción ahora. Pero eso significa que él gana, argumenté. Jane tiene que dejar su casa, su escuela, sus amigos, mientras él se sale con la suya. Emily parecía preocupada. Lo sé, no es justo, pero la seguridad de Jane es lo más importante ahora mismo. No pude discutir eso. Después de la escuela, conduje hasta el hotel donde se alojaban Jane y su madre. Era un lugar económico justo al lado de la autopista, con puertas de habitaciones exteriores y un pequeño aparcamiento. Jan parecía agotada, pero consiguió una pequeña sonrisa cuando me vio. Mamá está hablando con un abogado para agilizar la orden de alejamiento permanente, explicó mientras nos sentábamos en la cama del hotel. Y estaban considerando seriamente el traslado escolar. Te echaré de menos, dije, pero lo entiendo. Jane asintió. El refugio encontró un programa que ayuda a personas como yo a empezar de nuevo. Nueva escuela, asesoramiento, grupos de apoyo, todo. ¿Cuándo te irías? Tan pronto como la semana que viene, dijo. El trabajo de mamá tiene una sucursal en ese distrito, así que ella también puede trasladarse. Sentí una mezcla de tristeza y alivio. Jan estaría más segura lejos de aquí, lejos de Kevin, pero no podía evitar sentir que nos separaban justo cuando nuestra amistad se había profundizado a través de esta crisis. Seguiré viéndote, prometió Jane, leyendo mi expresión. Solo que no todos los días en la escuela. 2 días después, Jane volvió a la escuela para limpiar su casillero y despedirse de algunos profesores. Emily y yo caminamos con ella, formando una barrera protectora. Los pasillos se sentían cargados de tensión, como si todo el mundo supiera de algún modo que este era el último día de Jane. Al salir del edificio, Jane se detuvo de repente. Quiero tomar un café, anunció. Las 3. Una última cosa normal antes de que todo cambie. Pedimos nuestras bebidas y encontramos una mesa en un rincón tranquilo. Por un breve momento, nos sentimos como en los viejos tiempos, solo 3 amigas pasando el rato, riéndonos de nada importante. La cafetería era acogedora, con muebles desparejados y arte local en las paredes. El familiar olor a café y pasteles nos rodeaba y, por un momento, pudimos fingir que todo era normal. Voy a echar de menos esto, dijo Jane en voz baja. No es para siempre, le recordó Emily, solo hasta que las cosas se calmen. Jane asintió, pero sus ojos estaban tristes. No dejo de pensar en lo diferente que sería todo si nunca hubiera caído en su manipulación. No fue culpa tuya, dije con firmeza. Él sabía exactamente lo que hacía. Jane jugueteó con su nueva pulsera de plata, la que yo le había regalado para sustituir la de los dijes. La orientadora del refugio dijo, los depredadores como Kevin eligen a chicas vulnerables. Mi madre trabajando todo el tiempo, nuestras dificultades económicas. Yo era la víctima perfecta. Pero escapaste, señaló Emily, eso es lo que importa. Jane sonrió ligeramente. Sí, gracias a ustedes. Al salir de la cafetería, el móvil de Jane vibró con un mensaje de su madre diciendo que la esperaba en el aparcamiento. La acompañamos al coche, abrazándola con fuerza antes de que subiera. Te enviaré mi nuevo número cuando nos hayamos instalado, prometió Jane. Vi cómo se alejaba el coche de su madre, con una extraña mezcla de logro y pérdida. Habíamos salvado a Jane de Kevin, pero ¿a qué precio? Pasó una semana sin noticias de Jane. Intenté no preocuparme, sabiendo que probablemente estaba ocupada con la mudanza y empezando en su nueva escuela. Emily y yo volvimos a nuestras rutinas habituales, aunque faltaba algo sin Jane. La mesa de la cafetería parecía más vacía. Nuestro chat de grupo más silencioso. Seguí revisando mi teléfono, esperando un mensaje de su nuevo número. Entonces, 10 días después de que se fuera, recibí un texto de un número desconocido. Soy yo. Estoy a salvo. Conté la verdad. El alivio me invadió. Llamé al número inmediatamente y Jane contestó. Hola, dijo, sonando más como antes de lo que lo había hecho en meses. ¿Cómo estás? ¿Qué tal la nueva escuela? Está bien, dijo, diferente, pero bien. Mamá y yo tenemos un apartamento en un edificio seguro. Veo a una orientadora 2 veces por semana. ¿Has sabido algo de él? Jane guardó silencio un momento. Mamá solicitó la custodia total de mi parte y le prohibió la entrada a nuestra propiedad. Resulta que vivía con nosotros ilegalmente. Su nombre no figuraba en ningún papeleo y mintió sobre todo. Su trabajo, sus antecedentes, incluso su edad. ¿Hablas en serio? Pregunté, boquiabierta. Sí, la policía lo está investigando ahora por algunas otras cosas que encontraron. No sé todos los detalles. Hablamos durante casi 1 hora,
poniéndonos al día de todo. Jane sonaba más fuerte, más segura de sí misma. Se había apuntado a un club de arte en su nueva escuela y estaba haciendo amigos poco a poco. Su voz tenía una ligereza que no le había oído en meses, quizá incluso años. Era como si por fin pudiera volver a ser una adolescente normal sin el peso de la manipulación de Kevin aplastándola. 2 semanas después, Emily y yo condujimos hasta la nueva ciudad de Jane para tomar un café con ella. Estaba a 1 hora de camino, en un suburbio parecido al nuestro, pero con edificios más nuevos y calles más anchas. Jane nos esperaba en una pequeña cafetería, saludando entusiasmada cuando nos vio. La diferencia en ella era sorprendente. Sus ojos eran claros y brillantes, su sonrisa genuina. La ropa y las joyas caras habían desaparecido, sustituidas por unos sencillos vaqueros y un jersey que realmente parecía cómodo. Se la veía sana de nuevo. Su cara se había rellenado y su piel tenía un brillo natural. «Tengo noticias», dijo después de pedir las bebidas. «Kevin ha sido arrestado». Emily y yo intercambiamos miradas de asombro. «¿Por qué?», pregunté. «Al parecer, yo no fui la primera», dijo Hannah en voz baja. «Cuando finalmente hice mi declaración completa a la policía, lo relacionaron con otros 2 casos en diferentes condados, chicas como yo». Crucé la mesa y le apreté la mano. «Lo siento mucho, Jane». Ella me devolvió el apretón. «No lo sientas. Significa que ya no puede hacer daño a nadie más». Mientras tomábamos café, Jane nos habló de su nueva vida, de sus clases, de su terapeuta, del grupo de apoyo al que se unió para supervivientes de grooming y explotación. Estaba sanando día a día. Se le iluminaban los ojos al hablar de sus proyectos artísticos y de los nuevos amigos que estaba haciendo. Era como ver una flor que había estado a oscuras y que por fin recibía la luz del sol. «¿Y el relicario?», preguntó Emily. «¿El que llevabas todos los días?». Jane sonrió. «Lo dejé atrás junto con todo lo demás que él me dio». Se tocó el sencillo brazalete de plata de su muñeca, el que yo le había regalado. «Esta es la única joya que necesito ahora». Cuando llegó el momento de irse, nos abrazamos con fuerza en el aparcamiento, prometiendo volver a vernos pronto. Jan se veía tan diferente de la chica asustada y rota a la que habíamos ayudado a escapar hacía apenas unas semanas. Se mantenía más erguida, sonreía con más facilidad, reía más libremente. Las sombras bajo sus ojos habían desaparecido, sustituidas por una confianza tranquila. Mientras Emily y yo conducíamos a casa, pensé en lo lejos que había llegado Jane. De la chica que temblaba en un retrete a la joven más fuerte y consciente de sí misma con la que acabábamos de tomar café. «Lo hicimos bien», dijo Emily como si leyera mis pensamientos. «Sí», asentí. «Lo hicimos». Esa noche, recibí un último mensaje de Hannah. «Gracias por no rendirte conmigo cuando yo me rendí conmigo misma. Las quiero a las 2». Sonreí y escribí. «Siempre».